¿Listo? Ahí está. Bueno, pues ya me presentaron, mi nombre es Adriana Sandoval. Les agradezco muchísimo que estén el día de hoy aquí, a esta hora de la mañana. Y como lo habían anunciado, mi presentación tiene por nombre La memoria de las piedras, los petromurales de Juan O'Gorman. Es un trabajo, es una presentación donde voy a poder, me entusiasma mucho porque voy a poder ofrecer al público, a un público más abierto, muchos de los avances que he tenido a lo largo más o menos de 10 años en torno a esto que llamamos petromurales, que caracterizan a Juan O'Gorman en la historia del arte y que en el contexto de los 100 años del muralismo pues tienen una participación muy significativa justamente por la técnica que tiene que ver con elementos pétreos y también con que uno de las piezas más significativas de O'Gorman en la historia del arte y en nuestro país, pues está recubierta con esa técnica que es Biblioteca Central, que es uno de los edificios más fotografiados de México en el mundo, pero que desde mi punto de vista, y eso es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, tiene una historia que vale la pena revisar, con la intención de poder alcanzar a comprender mucho más de lo que implica no solo la parte técnica y plástica, sino también la parte histórica y vivencial de Juan O'Gorman. Como lo comentó Ruth, este mes estamos en el contexto del aniversario de vida de O'Gorman, que fue el pasado 6 de julio, y también nos encontramos en el contexto del 40 aniversario luctuoso. Como les comentaba, mi nombre es Adriana Sandoval, soy directora de la Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman, y bueno, pues también les platicaré un poquito más adelante de qué va el tema de la fundación y cuál es nuestro principal objeto de reflexión en este momento. Entonces, bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias al equipo de la Fundación, a Valeria Parra que está aquí apoyándome y a los compañeros que siempre me han apoyado. Entonces, también me gustaría comentar que esta ponencia la quiero dedicar a mi profesor Miguel Ángel Pérez Díaz, que acaba de fallecer, y que fue una de las personas con las que caminábamos regularmente alrededor de la Biblioteca Central, fue mi profesor de preparatoria, y bueno, fue él una persona muy importante para vincularme con la universidad y con el amor al arte y a las humanidades. Entonces, bueno, se la dedico a él y vamos a comenzar entonces. Tendríamos que hablar primero, hacernos una pregunta básica sobre quién es Juan O'Gorman. Y bueno, pues Juan O'Gorman es un arquitecto de profesión y me gustaría comentarles que es pintor autodidacta, aunque algunos colegas pintores me dicen que no necesariamente es autodidacta, porque recibió, por ejemplo, la guía y la orientación de su padre Cecil Crawford O'Gorman, que fue, además de ingeniero de minas, un pintor muy importante, que justamente ahorita en el Museo de San Carlos hay una exposición sobre él. Entonces, si no pudiéramos aceptar como correcto el término autodidacta, porque también recibió clases, por ejemplo, del Corsito, de Joaquín Clausel, de varios pintores de su época, incluso del propio Diego Rivera, tiene mucha influencia. Si no pudiéramos considerar el término autodidacta, sí podríamos considerarlo un pintor no formal, es decir, no tuvo una formación académica al respecto. También fue un muralista y en recientes fechas, ahora con el tema de la reconstrucción de la Casa Cueva, en la exposición que se ha presentado en Bellas Artes y que ahorita está en el Politécnico, hemos descubierto una cualidad poco conocida de O'Gorman, que es la de escultor. La arquitectura orgánica, que actualmente se conoce como arquitectura orgánica, en la que resolvió la Casa Cueva, tiene mucho de escultura. Se modificaron a nivel de escultura el tema de la lava del Pedregal, ahí se empotraron algunas escaleras y bueno, tiene mucho de escultórica esa pieza. En este momento no voy a ahondar tanto sobre ella, pero sí les comento que esta definición o este adjetivo de escultor corresponde a esta cualidad. Entonces, bueno, pues es un fragmento del autorretrato múltiple que O'Gorman presentó en 1950 en Bellas Artes, cuando realizó la primera y única exposición individual de él en esa época, y la verdad es que con la crítica le fue muy bien. Escribió sobre su trabajo Justino Fernández y bueno, algunos otros críticos, y obviamente Ida Rodríguez Prampolini, que fue una mujer clave en el desarrollo de la historiografía de Juan O'Gorman. Entonces, bueno, esa sería la pregunta inicial, y ahora nos vamos a este objeto de estudio que les comento, que es Biblioteca Central. Quiero pensar que para todos nos es familiar esta imagen. Es una imagen pues súper característica de Ciudad Universitaria, como les comentaba, es uno de los edificios más fotografiados de México en el mundo y es también Patrimonio de la Humanidad desde hace ya algunos años ante la UNESCO.
La realización de este mural, de este petromural y de la obra, bueno, en realidad del petromural, que es este recubrimiento pétreo que vemos que es tan llamativo, se realizó entre 1951 y 1952 y correspondió exclusivamente a la autoría de Juan O'Gorman, mientras que el edificio completo corrió a cargo de Juan O'Gorman, Gustavo Saavedra y Juan Martínez de Velasco. Es muy importante recordar estos dos nombres, bueno, porque si O'Gorman de repente está muy olvidado, no quiero contarles acerca de los dos compañeros que tuvo para la realización de este edificio, que además cumplía una necesidad que solicitaba el Plan Maestro. Cada uno de los edificios tendrían que realizarse con un arquitecto de avanzada o con un desarrollo ya significativo y 2 arquitectos jóvenes. Esa fue la encomienda o la cualidad que se necesitaba atender para realizar los edificios de la emblemática ciudad universitaria, que además recordemos fue uno de los últimos grandes proyectos del gobierno mexicano en materia de educación. Claro que vinieron después algunas otras universidades o algunos otros campus, pero con la dimensión política y económica que tuvo, no se ha vuelto a repetir desde esa época. Y bueno, pues entonces esta es una imagen desde la que parto mi reflexión y bueno, como les comentaba, son 4,000 metros cuadrados. Lo que vemos en la parte de aquí que es como doradita es ónix, fue un ónix que O'Gorman colocó en esa parte de la biblioteca para que la luz se filtrara a través de las cualidades cromáticas de la piedra y evitara que el lector tuviera un contacto directo entre la hoja del libro y la luz blanca que puede llegar a lastimar las pupilas. Entonces, todo este edificio, además de bello, si ustedes lo consideran bello, es funcional, fue primordialmente funcional. O'Gorman siempre fue un arquitecto que, aunque se dio a la decoración o al ornamento, siempre buscó que su arquitectura fuera útil y suficiente para los fines que se le convocaban. Entonces, voy a comenzar esta reflexión y como comentaba, bueno, pues la ponencia tiene por nombre La memoria de las piedras y justamente lo que vamos a empezar ahorita a resolver es de dónde viene este recubrimiento y cuáles son las cualidades que acompañaron a O'Gorman para poder realizar esta pieza. Son 4,000 metros cuadrados, una paleta cromática, una paleta mineral, si me lo permiten mencionar de esa forma, con varias decenas de piedras de distintos colores que fue recopilando en varias partes del país y que vamos a ver ahorita más adelante. Carlos Lazo dice O'Gorman en su autobiografía: me llamó a su oficina para encargarme, con la cooperación del arquitecto Saavedra, condiscípulo mío, y del arquitecto Juan Martínez de Velasco, el proyecto de biblioteca central de Ciudad Universitaria. Varios de los demás edificios ya estaban iniciados y otros por concluirse. No era seguro que hubiera suficiente dinero para construir el edificio, pero de cualquier manera se nos pagaría el proyecto. Es bien interesante comentarles, compañeros, que en esta época O'Gorman se había retirado de la arquitectura. Realmente ya no estaba ejerciendo tanto como arquitecto y se había dedicado por lo menos en los 10 años anteriores a la pintura. Es bien significativo porque yo no entiendo en qué momento Carlos Lazo de verdad decide invitar a O'Gorman para realizar una de las piezas más importantes del campus. Estamos hablando de un espacio educativo y originalmente iba a ser la Biblioteca Nacional, digamos que sería el corazón del espacio, ¿no? Porque si estamos hablando de conocimiento, el acervo bibliográfico es muy importante. Entonces, les comento de la rareza que a mí me genera, porque O'Gorman había sido un arquitecto que realiza la primera casa moderna, que es la que tenemos en la parte de atrás, realiza las casas de Diego y de Frida, pero también realiza muchas obras para la cuestión social, ¿no? Realiza las escuelas primarias, participa en el concurso de la vivienda obrera y es un arquitecto hiper radical, que había criticado mucho los ornamentos, la arquitectura que no funciona y que políticamente también había sido muy crítico. Entonces yo no sé en qué momento a Carlos Lazo se le ocurre que es una buena idea. Me imagino que en esos momentos Carlos Lazo y él tenían una buena relación porque en la misma autobiografía, más adelante, O'Gorman se refiere a Carlos Lazo de una manera bastante fea, diciendo que bueno, pues era un arquitecto que pretendía ser presidente, pero terminó muerto en el lago de Texcoco, ¿no? Algo así, es una forma muy ácida de decirlo, por eso es que me genera mucha sospecha. Voy a ir adelante, no quiero aburrirlos. La Biblioteca Central tuvo muy buena recepción en su época. O'Gorman era un arquitecto olvidado, invisibilizado en los años 50, si no olvidado, sí incómodo. Sin embargo,
esta pieza, Biblioteca Central, para la crítica de la época fue muy importante, fue muy bien acogida. Incluso se publicaron muchas imágenes de Biblioteca Central en el extranjero, porque recordemos que en los años 50 vamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, las economías como México y América Latina se habían desarrollado, y querían proyectar ese mensaje a los países de avanzada de que eran una economía madura, que podían insertarse en la comunicación internacional, tanto cultural como económica. Entonces, en esta pretensión tan clara, Biblioteca Central le viene muy bien a la crítica y le viene muy bien al país como esta suerte de la verdadera arquitectura moderna mexicana. En los años 50 también estamos hablando ya de los inicios de la arquitectura internacional, que va a ser este lenguaje que finalmente va a permear la totalidad de la arquitectura hasta la fecha. Entonces, nada más esto se los comento para que veamos también otro matiz que tiene el objeto de estudio. Dentro de las personalidades que vieron con muy buenos ojos Biblioteca Central e incluso Casa Cueva, pues es Matías Geritz, que también era otro teórico de la arquitectura que estaba buscando romper con la monotonía, con la comercialización de la arquitectura, yendo hacia la parte emocional, sensitiva que también tiene la arquitectura y que él estaba buscando que se recordara y que se tuviera presente. Esta es una imagen de Juan O'Gorman durante los trabajos de colocación del Petromural, que como les comento se llama Representación Histórica de la Cultura, entre 1951 y 1952. Esta imagen me gusta mucho, compañeros, porque es un O'Gorman que está trabajando, realmente trabajaba día y noche para poder cumplir la decoración, no sería el término correcto, pero sí el recubrimiento pétreo de Biblioteca Central. Lo que vemos en el fondo es como originalmente había quedado la edificación y había quedado así, compañeros, por un motivo muy claro. La parte de arriba no iba a ser para consulta, como es en la actualidad y que se ha iluminado para que los visitantes puedan consultarla. En realidad era un espacio cerrado porque iba a servir para resguardar los libros. Por eso es que no tiene entrada de luz del sol, porque el sol lastima el acervo. Ya después, cuando se decidió que esa no iba a ser la Biblioteca Nacional, sino la central, es decir, la que resguardara todo el acervo de consulta de los universitarios, es que se ha ido modificando también a partir del crecimiento de la población y se han abierto esos espacios, porque es algo que se le critica mucho a Biblioteca Central, es que está cerrada, es que no le entra el aire. Pues es que originalmente no era para el servicio del público. Y bueno, reitero, me gusta mucho esta imagen porque de verdad O'Gorman asumió el reto como un trabajo. Lo que le pagaron fue ínfimo e incluso el desgaste que sufrió O'Gorman en la colocación de esos 4,000 metros cuadrados fue notorio. Ustedes pueden ver a O'Gorman antes de Biblioteca Central y después de Biblioteca Central y sí se le vinieron varios años encima. A nivel de costos ni siquiera fue un asunto que le beneficiara porque realmente le pagaron muy poco y bueno, pues eso es lo que me gusta de esta imagen, compañeros. Una de las críticas más inteligentes desde mi punto de vista que se ha hecho a este edificio ha sido, autoría de Alberto Híjar, y Alberto Híjar nos dice que Biblioteca Central, ojo compañeros, es una memoria viva, vigente de lo que tendría que ser una arquitectura con un toque mexicano, una arquitectura como señal de una tradición histórica y sus revelaciones concretas. Esta parte, por favor, les pido que la tengamos muy clara porque va a ser parte de la conclusión de lo que les quiero presentar. Entonces, nada más para cerrar, O'Gorman era un personaje incómodo, lo invitan, trabaja durísimo durante un año para el recubrimiento mural de 4,000 metros cuadrados y la crítica la acoge maravillosamente. Vale la pena comentar que además de Biblioteca Central, O'Gorman estaba realizando a la par la famosísima Casa Cueva y la Casa Nancarro, o sea, estaba enloquecido trabajando como loco. Y bueno, en relación a Biblioteca Central, en una entrevista que le realiza José Ortiz Monasterio en 1978, O'Gorman dice lo siguiente: dado que los muros de la biblioteca son ciegos, es decir, sin ventanas, quise evitar que ello pareciera un cajonzote tremendo de tabique o incluso de mármol. Aquello hubiera sido un monstruo, de manera que sí fue mía la idea de hacer el recubrimiento con mosaicos de piedra
montadas en precolados. Esta es una afirmación incluso velada, porque en otras ocasiones O'Gorman se llega a referir acerca de del petromural como algo muy barroco, como algo que lo decepcionó porque no necesariamente es claro para el público, y dice, bueno, por lo menos no quedaron tan feos. O sea, realmente era un tipo que se exigía muchísimo y que pese a la buena acogida que había tenido con la crítica, siempre se mantuvo escéptico respecto de los alcances, sobre todo narrativos. O sea, decía como que tenía un buen lejos, pero ya acercándose a los contenidos no había sido necesariamente clara la comunicación. Ahora bien, ¿cuál es el origen de esta pieza? Y es ahí donde vamos a empezar a hacer la deconstrucción con la intención de lograr una perspectiva más precisa. Esta construcción de alguna forma tiene origen entre Diego Rivera y Juan O'Gorman. Esta es una imagen de ellos dos en los años 30. De alguna manera podríamos situar el origen de Biblioteca Central en este contexto, entre Diego Rivera y Juan O'Gorman, específicamente en el proyecto Anahuacalli, que fue uno de los proyectos más ambiciosos de Diego Rivera y en el cual solicitó el apoyo de Juan O'Gorman para resolver cuestiones de función a nivel de, más bien cuestiones ingenieriles, ¿no? Instalaciones y demás. Entonces, esta es una de las piezas más, los especialistas comentan que es una de las piezas más ambiciosas de Diego Rivera, le tardó muchísimos años y si se dan cuenta aquí, la roca, que me han hecho esa precisión los compañeros minerólogos, no se dice piedra, sino roca. La roca fue el elemento central, por eso le llamé a este apartado piedra arquitectónica, porque es la piedra sobre piedra, este elemento que nos recuerda a los mexicas, las formas absolutamente inspiradas en lo que podría ser un precolombino y algunos otros elementos que no voy a ahondar, porque si no, no terminaría. Pero de alguna forma, este contacto directo con las rocas de Juan O'Gorman antes de Ciudad Universitaria será en el Anahuacalli. Y será aquí donde, desde mi punto de vista, compañeros, se van a petrificar las formas tanto de Diego Rivera como de Juan O'Gorman. Ambos ya eran pintores con bastante práctica, pero van a petrificar sus formas y su narrativa, dando como resultado, bueno, antes de esto tendríamos también un ejercicio previo que sería, bueno, posterior a la Anahuacalli, que sería la Casa Estudio para Frida Kahlo del 46, donde se logran ver también estas incorporaciones de petromurales y algunos elementos característicos de la arquitectura moderna. Estos son, compañeros, lo que yo llamaría petrificación de las formas, cuando ya no se interviene el espacio a través de la pintura, sino a través de las piedras. Esto va a alterar considerablemente la capacidad semántica, comunicativa de la obra, tanto de Diego Rivera como de Juan O'Gorman. No es menor este dato, compañeros, más adelante lo voy a desarrollar para que podamos hacer una concreta. Aquí estamos hablando de el Anahuacalli con un defecto que tenía en el interior porque se veía las losas como se habían colado. Entonces, por decirlo de alguna forma, el exterior sí vinculaba directamente con la parte prehispánica o mexica, pero el interior no, porque había sido realizada con una técnica moderna, ¿correcto? Entonces, chequen este dato, por favor. Se hacen estas intervenciones para disimular ese defecto de producción, para que el espectador siguiera inmerso en la dinámica de la forma mexica o precolombina. Este es otro dato muy importante que hay que tener presente, porque lo vamos a ver como conclusión también en Biblioteca Central. Entonces, de alguna manera aquí se petrifican las formas, las líneas, la narrativa, tanto de Rivera como de O'Gorman, van a tener una connotación formal, cromática, distinta. Estos, repito, son como los orígenes, pero también hay que vincular una parte muy importante. O'Gorman ya tenía una relación bien significativa con las piedras y para ello el sitio en el que estamos, donde la piedra bola, por ejemplo, formó parte del lenguaje arquitectónico, el tezontle y muchas otras piedras desde los años 30. O sea, no solo es a partir de Rivera, sino que son dos intereses que se vinculan y que van a florecer años más adelante. Ahora bien, hablamos de alguna forma de la pulverización de las imágenes, perdón, de la petrificación de la forma y vamos a entrar a otro elemento muy significativo que yo lo he considerado como la pulverización del paisaje. O'Gorman, como les comentaba, es un arquitecto de formación, un pintor de formación
hasta cierto punto autodidacta, y vamos a tener estas maravillas de piezas. Este es un temple de 46 por 72 centímetros, realmente es pequeño, es colección del Munal, y lo que me interesa, compañeros, que observemos de esta pieza es la cualidad técnica y conceptual que tiene Juan O'Gorman para trabajar el paisaje. Es decir, lo que quiero empezar a orientar, compañeros, es que Biblioteca Central no se reduce a su trabajo como arquitecto, sino que debe mucho a su trabajo como pintor, especialmente como pintor paisajista. Quiero que nos quedemos con esa idea porque la voy a ir desarrollando, y aquí, desde mi punto de vista, es uno de los paisajes más notables, y es también, compañeros, el paisaje un porcentaje muy amplio del total de la obra producida por O'Gorman. Tenemos paisajes extraordinarios como este que tienen en la pantalla, otros más de carácter como narrativo, como más pintoresco, que podría ser este recuerdo del Cerrito del Tepeyac del 43. Todos los paisajes que les voy a pasar son de las mismas épocas, es decir, O'Gorman podía estar trabajando los paisajes de distintas ópticas. Este es más como narrativo, como más anecdótico, ¿no? Pero también vamos a tener en esas mismas épocas paisajes como este, que se llama Consumatum, es también de 1942, de nueva cuenta es un temple muy chiquito, y podemos empezar a observar la decadencia, la crítica, la resistencia que tenía O'Gorman respecto del sistema capitalista, respecto del desarrollo industrial y muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Nada más les estoy poniendo ahí algunos ejemplos de lo que es el paisaje para que vayamos entendiendo los niveles de reflexión que tenía O'Gorman al momento de trabajar un paisaje, que la verdad es que entre esto y esto hay una diferencia considerable, pero finalmente el tema es el mismo y el sujeto es el mismo. Tendríamos otros más metafísicos como este que es Juan O'Gorman, Paisaje de la Muerte. La verdad es una pieza que si ustedes la ven en persona es extraordinaria, como todos los temples de O'Gorman, una delicadeza, una técnica verdaderamente notable que algunos críticos como Justino Fernández consideró a O'Gorman una de las personalidades más relevantes de su generación, que era un poco más joven a la de los tres grandes. Entonces, bueno, vamos a continuar con esto. También en el paisaje O'Gorman dedica ciertos paisajes a sus inspiraciones, como el caso del proyecto de monumento a la memoria del gran arquitecto Gaudí, que si bien es un homenaje, también está inserto siempre en la parte de los paisajes. Otro homenaje de esa naturaleza será a Ferdinand de Cheval, que es de nueva cuenta un paisaje, y que nos permiten a través de Cheval y de Gaudí observar la vinculación que O'Gorman tenía con esas propuestas de construcción que también atenderían a lo que después llamarían arquitectura orgánica. También en el paisaje podemos encontrar esta pieza que es para muchos una referencia, que es la Ciudad de México, realizada en 1949, y aquí les comparto otro de los hallazgos que he realizado en mi investigación, que justamente tiene que ver con esta suerte de homenajes que O'Gorman le realizaba a sus profesores o colegas o a sus admirados pintores, como es el caso del Greco. Esta es la vista y plano de Toledo, 1614, y si ustedes se dan cuenta, la similitud es bastante clara. O'Gorman fue un entusiasta, conocedor de la pintura occidental y específicamente de la del siglo XVII. Entonces, bueno, pues aquí tenemos otras referencias, y aquí, por ejemplo, me interesa mucho que observemos la parte del horizonte donde se trabaja con mucha delicadeza la orografía. Y ojo, compañeros, por favor, los colores de las montañas en el horizonte. Este es un punto muy significativo. Y bueno, pues nada más esto como un paralelismo que encontré hace más o menos 2 años. E incluso en el muralismo, si bien O'Gorman tiene narraciones muy, muy profundas, como es el caso de la historia de Michoacán de Gertrudis Bocanegra, de la biblioteca, sigue siendo el paisaje un elemento que contiene, que expande, que agrega tanto en la cuestión estética como en la cuestión narrativa, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso voy a cerrar el paisaje para entender por qué estoy hablando de paisajes si quiero llegar a los murales de Biblioteca Central y algunos otros petromurales. Esta pieza no la tengo en buena resolución, pero me interesa mucho, compañeros, que veamos la importancia de la representación de las piedras. O'Gorman va a tener esa vinculación permanente, en este caso las piedras así tal cual, abiertas, las rocas que se pueden observar en un estado natural, y de nueva cuenta chequen por favor, compañeros, a nivel cromático cómo trabaja cada color de cada una de las montañas o montículos de piedra. Esto es muy importante para que podamos alcanzar la conclusión que les vengo a compartir.
compartir. Y también, por ejemplo, este paisaje de Pátzcuaro, que realiza en el 49, lo realizó creo que para Pascual Ortiz Rubio, y de me interesa sobre todo que observemos los colores. Es bien importante, aunque esta es una pieza influenciada por su profesor Joaquín Clausel, en realidad es un detalle que pone O'Gorman en las montañas. Hay que tener muy claro este tema. Me interesa que nos quedemos con esos dos elementos. Y por eso les comentaba que es la pulverización del paisaje. Desde mi punto de vista, no se puede comprender la multiplicidad de la paleta mineral de Juan O'Gorman con la que recubre Biblioteca Central si no se entiende su trabajo como paisajista. Es decir, Juan O'Gorman tiene un ojo muy educado para localizar las formas, los colores y la interacción que hay entre las rocas y el paisaje. No es nada más que yo pulvericé o encontré piedras, y sí es cierto que viajó por la República y entonces empezó a localizar piedras, no. O'Gorman hacía viajes permanentes al interior de la República, iba sacando estos apuntes y tenía un ojo súper educado en relación a la forma en la que se interactúan las piedras en su contexto orgánico natural. ¿Correcto? Entonces, ahí vamos sacando elementos adicionales a la simplificación que se nos ha contado, que pues es que se salió a buscar piedras, ¿no? Bueno, rocas, que es el sentido correcto. Ahora bien, esta charla tiene por objeto o por nombre la memoria de las piedras. Y un poco de memoria muy de Juan O'Gorman desde su infancia es que él, si bien nace en Ciudad de México, en Coyoacán, los O'Gorman se trasladan a muy temprana edad de Juan a Guanajuato, donde su papá ejercía como ingeniero de minas. Aquí tenemos un documento de la mina El Profeta que viene firmada por el papá de O'Gorman, por Cecil O'Gorman, son unas acciones de la mina y me permiten a mí rastrear desde dónde viene la vinculación de O'Gorman con la piedra, con las minas, con el paisaje. Ya vimos su preferencia por el paisaje a nivel plástico, pero también vamos a encontrar en su vida esta vinculación a través del padre, que es ingeniero de minas, que lo llevaba a la mina y que por consiguiente va a tener esa relación. De hecho, si veían hace un rato el paisaje de la muerte, parece un poco una cavidad como de mina, ¿no? Eso sería a nivel de memoria muy en el sentido, ¿cómo decirlo? Muy en el sentido anecdótico, pero no menos importante. Y después vamos a entrar en un tema que me interesa mucho, compañeros, que es básicamente parte de las conclusiones a las que he llegado en recientes fechas sobre este tema, que es la permanencia. Se ha dicho que el hecho de que O'Gorman utilizara piedras para recubrir edificios o bien que realizara, que en lugar de pintura tuviéramos piedras de colores naturales para realizar estas piezas, implicaba una permanencia en el tiempo, ¿se acuerdan? O sea, es una forma que el color no se desgasta porque puede estar a la intemperie, porque nunca se va a decolorar una roca, perdón. Tenemos esas nociones. Desde mi punto de vista, si bien a nivel plástico se logra ese objetivo, compañeros, hay un elemento muy importante, que aquello que cuentan las piedras también va a permanecer. Es decir, no solo permanece la forma, sino que permanece el concepto y una postura que Juan O'Gorman tuvo hacia los años 50 súper crítica. Por eso me preocupaba o me extrañaba un poco que lo hubieran a él particularmente invitado a Ciudad Universitaria, porque desde mi punto de vista, saber que O'Gorman iba a hacer una obra en el corazón de Ciudad Universitaria, que a su vez es el corazón de la política educativa de los años 50, no iba a ser algo inocente. O'Gorman hace una crítica extraordinaria que hasta la fecha no se ha aceptado, y es una crítica en contra de los sueños de modernidad de un México desigual, de un México que no había terminado de pagar su deuda para los campesinos en la Revolución, y que había centrado los beneficios de sus políticas de Estado para la clase burocrática. O'Gorman está absolutamente resistido a esta oda a la modernidad. Si bien la pieza de la Ciudad de México que les compartí parece una oda a la modernidad, en realidad es una crítica. Y Biblioteca Central va a ser como este caballo de Troya que O'Gorman va a introducir a Ciudad Universitaria para que nunca olvidemos, para que no olvidemos la historia trágica de la que viene este país, que quiere posicionarse como un país moderno, vanguardista y hasta cierto punto olvidar este pasado incómodo y sus deudas.
Esta es la parte que para mí es muy significativa y que me gusta mucho hablar de ella, porque no necesariamente la crítica lo ha aceptado. ¡Ay, es que es maravillosa! ¡Ay, es que es la arquitectura mexicana! Sí, pero es la postura crítica de un arquitecto que había estado muy vinculado con las mayorías en los años 30 y que tenía muy claro que la dirección del país no era necesariamente buena o necesariamente justa para las mayorías. Lo que tenemos en la pantalla es el muro que da a Facultad de Filosofía, no me acuerdo si es el norte o el sur, me disculparán, pero es el muro que da a Biblioteca Central. En esta pieza, compañeros, O'Gorman había hecho un estudio muy detallado de distintos códices mexicas. Y lo que tenemos en pantalla, compañeros, es la representación del origen y desarrollo de los mexicas. Muchos elementos a nivel iconográfico que O'Gorman rescata y coloca en ese muro. El nombre del mural es representación histórica de la cultura en un contexto de barbarie del capitalismo y una modernidad que busca la amnesia permanente. Entonces, compañeros, les pregunto si esta postura no es crítica y de resistencia. Es decir, tenemos piedras que no se deslavan, pero también tenemos piedras que no van a olvidar lo que han sido convocadas a denunciar. Es una obra que resiste a los embates de la modernidad. Y en este sentido es muy interesante que lo observemos desde esta parte, porque nos olvidamos de Biblioteca Central como un elemento ornamental que le vino bien a la crítica de arte que había sido además bastante mediocre con Juan O'Gorman. En este contexto donde hubo odas y donde hubo publicaciones y donde se dijo maravillas de Biblioteca Central, años más tarde derrumbarían la Casa Cueva sin mayor reacción de parte de los especialistas y un olvido que se ha venido generando desde la propia élite de intelectuales y de investigadores y que hasta la fecha no solo no nos han esclarecido por qué se destruyó la Casa Cueva, que eso podría ser anecdótico, sino por qué se le ha dejado de lado. Y se ha dejado de lado la Casa Cueva y a Juan O'Gorman porque es un elemento incómodo para la forma en la que tradicionalmente se ha trabajado la historia del arte y la arquitectura. Porque O'Gorman no soñaba con hacerle casas a las personas adineradas de nuestro país. O'Gorman puso a su servicio en los años 30 su arquitectura para las clases populares. Y desafortunadamente esta postura lo hizo convertirse en una figura residual hacia los años 80, cuando murió básicamente olvidado. ¿Y cómo podemos comprobar que O'Gorman estaba olvidado? Porque siendo él el primer constructor de la casa moderna, de una de las casas, de la primera casa moderna en México y de las más tempranas de América Latina, obtuvo una revisión historiográfica concienzuda hasta 1982. Nace como figura pública en 1929 y hasta el 82 se publica la primera investigación seria sobre su trabajo en manos de Ida Rodríguez Prampolini. Entonces, ese tipo de detalles, desde mi punto de vista, compañeros, son los que tenemos que introducir a la forma en la que nos han aproximado a la historia del arte para ver que el muralismo, y sobre todo en el caso de esta pieza que estamos analizando, no es complacer al Estado mexicano. Hay una técnica, hay una forma correcta de ejecución, pero también hay una postura política de parte de su autor. En tiempos recientes hicimos una visita con el señor Héctor Tlamitzin Morales Cando Moctezuma, que es el representante y portavoz de la nación náhuatl. La invitación fue para que estos compañeros que son conocedores y que han preservado a lo largo de 500 años la cultura náhuatl, le hicieran una suerte de examen a esta representación. Yo quería saber qué tan preciso había sido O'Gorman a nivel de formas y a nivel de narración. Estuvimos más o menos una hora hablando acerca del punto y la verdad es que le fue bastante bien. Era como si le estuviéramos haciendo un examen. Y una de las cosas que me gustaría comentar de O'Gorman muralista es que O'Gorman no es teatral. O'Gorman no está representando a los indígenas muertos, ni está representando a las indígenas guapísimas. Él no está haciendo absolutamente nada de eso. Para O'Gorman el muralismo era una clase de historia y como clase de historia tenía la obligación de documentarse profundamente para no proyectar o no narrar una versión fantástica, teatralizada e incluso caricaturizada como lo hacían otros colegas. En el muralismo, O'Gorman es muy documentado. Entonces, en esta necesidad de que los compañeros náhuatl le hicieran una revisión a nivel formal y narrativa, la verdad es que les fue bastante bien. Y bueno, pues aquí tenemos esta imagen de esta reunión que tuvimos el 3 de marzo del 2021
Y bueno, les quería comentar algo para que vean lo maravilloso que fue aquella visita. No sé si ustedes recuerdan que de Biblioteca Central se dice que estos pilotes que tenemos aquí o estas columnas son la representación de las fauces de Tlaloc, correcto, ¿no? Decían que, bueno, los dos círculos son los anteojeras, más los elementos que son los colmillos y que por ahí entra el universitario y que se transforma y todo ese rollo. Bueno, eso ya lo sabíamos, pero resulta ser que cuando conversamos con estos compañeros, nos develaron algo extraordinario. En lo personal, yo nunca lo había visto y les agradecí muchísimo que nos lo permitieran ver. Y es que en esta parte del muro que tenemos de la Biblioteca Central, no sé si ustedes lo habían notado, pero hay una representación de Coatlicue. Tenemos el gran cuerpo, que es un cuerpo cuadrado contundente, y dos serpientes que se encuentran en la parte superior, ¿no? O sea, no solamente es Tlaloc, que es el agua, sino también la representación de la tierra. Y acuérdense que la vinculación entre la tierra y el agua es muy significativa. Eso es uno de los tantos conocimientos que nos transmitieron los compañeros de la Nación Náhuatl y que me encanta estarlo compartiendo ahorita, porque repito, más allá de lo inmediato, esta pieza tiene un montón de elementos significativos. Les traje un video acerca de la opinión del Tlatoani, Héctor, no sé si quieren que lo vean o me sigo. ¿Lo vemos? ¿Quién me ayuda para ver? Bueno, entonces, y bueno, evidentemente hay una Coatlicue, aquí no se alcanza a ver, pero tenemos un ángulo gris y en esa parte también están las dos serpientes encontradas, ahí sí es muy evidente, pero la verdad es que cuando los compañeros me hicieron ver eso, me estremecí muchísimo, ¿no? Porque finalmente es este cuerpo contundente y las dos serpientes. ¿Lo paro? Me presento. No, sigue. Que siga. Okay. Macuali Yowali, no yolo pactaki nimisita, negua no toca Héctor Tlemitsin Morales Cando Moctezuma. Muy buenas tardes a todos ustedes. Me presento, estoy muy alegre de estar aquí. Mi nombre es Héctor Tlemitsin Morales Cando Moctezuma, representante y portavoz hoy de la Nación Náhuatl. Estamos en esta primera entrevista para aportar o colaborar con el tema de los murales del arquitecto Juan O'Gorman, que para nosotros es muy representativo el hecho de que en estos murales de la Biblioteca de la Central de la UNAM se pueda y se ve expresada nuestra cultura viva. Y digo viva porque en uno de los murales está la diosa Meyahue, que para la tribu y la nación náhuatl es una representación de la madre tierra, pero también del sustento. Decimos que maguey da casa, comida, vestido y sustento. El maguey como tal es una representación de la madre naturaleza viva en este color verde en el cual está manifestado con estas piedras verdes, esta representación de néctar de los dioses y el licor de los dioses. Para nosotros es muy importante que esté representada aquí y justamente en la Biblioteca de la UNAM, que es un foro donde nace la cultura, pero desde donde todavía nos podemos nutrir. Es simbólico el tema de la nutrición, el tema de la nutrición intelectual, el tema de la nutrición emocional en esta biblioteca tan iconográfica y tan importante para hoy el país y para México como tal. Nos alegra mucho participar en este proyecto y darle renombre y dignificar y revalorar el trabajo del arquitecto Juan O'Gorman con este trabajo y esta sensibilidad que tuvo hacia nuestra cultura, porque es el sentir, no solamente es plasmar, es sentir. Las piedras hablan, las piedras sienten, y esta interacción con el conglomerado de personas, de estudiantes, yo creo que es la parte que le da vida a esta biblioteca.
Listo, pues esta fue una de las entrevistas que se grabó y más o menos tenemos una idea de lo que ellos nos comentan, también porque en el centro de ese muro está representada la diosa, ¿no? Y bueno, pues para continuar, lo que sí me gustaría, compañeros, es que el hecho de recubrir el proceso histórico trágico o complejo como es la historia de cualquier territorio de la humanidad, pues es este resultado de mezclas que, repito, en un contexto moderno de avanzada industrial como el que estamos viviendo, muchos años después lo hemos vivido con más claridad, esta amnesia que se busca que se genere entre las comunidades. Por eso les comento que esta edificación, por más bella y fotografiada que se quiera ser y tener, en realidad también es una postura, ¿no? Y como roca no va a olvidar lo que ha sido contenido en ella. Fue un trabajo de mucho sacrificio para O'Gorman y, como les comentaba, tiene estos antecedentes, la parte del paisajista, la parte también el historiador de closet, por decirlo de alguna forma, o de este fanático de la historia. Recordemos que Juan O'Gorman es hermano de Edmundo O'Gorman, uno de los grandes historiadores de nuestro país, que ha generado toda una reflexión crítica en torno a la idea que nos concebimos como americanos y decir que América no fue un descubrimiento, sino una invención, y con ello iniciar quizás indirectamente muchos estudios decoloniales, ¿no? Entonces, es un gran historiador, también eso es algo que se lo debe a su padre, Cecil O'Gorman, y bueno, pues entonces tendríamos aquí un poco de lo que estos elementos pétreos nos están narrando. Entonces, esta piedra no se va a decolorar con el tiempo, va a permanecer su presencia. Plásticamente la verdad es que es bien interesante, logramos entonces permanencia, resistencia, y bueno, si comparamos, por ejemplo, la técnica aplicada en Biblioteca Central versus la técnica aplicada de Siqueiros, pues hemos visto que los murales de Siqueiros están mucho más deteriorados. Estoy hablando a nivel meramente técnico, no estoy hablando de cuestiones subjetivas. Y una cosa que me interesa mucho, perdón por la foto, sobre todo el lado izquierdo, que es bastante mala, pero me gustaría comentar que un elemento adicional que agrega el recubrimiento mural de piedra en Biblioteca Central es que es un mural vivo, compañeros. Es decir, la piedra o la roca sigue siendo roca, es decir, sigue interactuando con el viento, sigue interactuando con el agua, sigue interactuando sobre todo con el cielo. Y dependiendo las estaciones del año, la cromática de Biblioteca Central va a ser distinta. No es lo mismo la luz de otoño que la luz de invierno. Desde mi punto de vista, cuando daba clases en la Facultad de Arquitectura, pasaba todos los días por ahí, y en invierno es más esta que está del lado derecho. Los blancos son más brillantes, es más frío el aspecto del cielo y por consiguiente hace match o clic con la parte clara, con las partes blancas. Mientras que en el caso del otoño, los ocres van a ser mucho más vivos, y si a eso le agregamos que en estas dos fotografías no hay el color de las jacarandas, el color de los propios elementos orgánicos, nos vamos a dar cuenta que también gana a nivel de percepción de la obra este elemento que está vivo, no es un pigmento que se incorporó al cuerpo de un edificio, sino un elemento vivo. Una de las complicaciones que ha tenido la obra, y en eso también tengo que ser muy clara, es el desprendimiento de las piedras. Sí lo llega a tener. La UNAM ha trabajado mucho en la conservación, incluso todas las piedritas que se caen se recogen y esas mismas se vuelven a poner, ¿no? O sea, con la intención de preservar, sobre todo ahora que es patrimonio de la humanidad. Pero entonces logramos también ese elemento. Y bueno, pues aquí está Biblioteca Central en un contexto de de ciudad universitaria, y volvemos a lo mismo, ¿no? Toda esta pretensión del gobierno mexicano por integrarse a la economía internacional con este elemento crítico que siempre van a tener, que es Biblioteca Central y que además es pues, el corazón, el acervo, ¿no? Y bueno, si hablamos un poquito ya para terminar, compañeros, de cartografías, podríamos pensar que también O'Gorman realiza un mural que se llama La confluencia de las civilizaciones en América, lo realiza en 1968 y es una pieza que también le acaba de dar mantenimiento y restauración la UNAM en San Antonio, Texas.
La imagen es muy mala y me imagino que el mural ha de estar peor. Es la Fraternidad de los Pueblos Indoamericanos que realizó Juan O'Gorman en Santiago de Chile, que se encuentra en un estado realmente lamentable. Tanto en México como en Chile se ha platicado al respecto. Al parecer no ha habido acuerdos entre los dos gobiernos y mientras está en pésimas condiciones, pero hablaríamos de una cartografía de las piedras de O'Gorman. Y aquí tenemos una imagen de Juan O'Gorman con una autora importante para los chilenos, que es María Marner, que también ayudó en la elaboración, la colocación y básicamente como la ejecución del mural. Y de esta fotografía en particular me encanta ver a O'Gorman contento, no siempre se le ve sonriendo, y además el fondo que los está rodeando es extraordinario, ¿no? Esta vinculación permanente con la piedra. Obviamente tendríamos la fachada de la Casa San Jerónimo, de la Casa Cueva, donde de nueva cuenta las piedras nos narran la historia del Pedregal de San Ángel, sus dioses, sus elementos, como un acto de resistencia por no olvidar aquello que también nos constituye. Yo decía, era como si interrogaras a las piedras y de repente te empezaran a contar esa historia de las que han sido testigos y que no necesariamente son cómodas o agradables. Vamos a tener los interiores, esta imagen es extraordinaria, es de Juan Guzmán, sería el interior de la Casa Cueva, con estos elementos mexicas. Tendríamos también esta imagen de la revista Life, publicada en 1959, y es bien interesante comentar esta publicación, porque varios arquitectos quizás hubieran muerto de envidia porque los publicaran en Life, y solamente, si mal no recuerdo, en esa época se publicó a Luis Barragán y a Juan O'Gorman. Y bueno, pues ya sabemos la historia de la Casa Cueva.